Estamos grabando el piloto de nuestro podcast con Adriana Sarracín, psicóloga especialista en constelaciones familiares. ¿Habían dicho, verdad? Sí. Yo te diría que en vínculos. En vínculos. Y nada, el nombre del podcast es Cafecito con mi psicóloga. ¿Y por qué? Porque vamos a tomar un rico cafecito. Sí, cafecito. Así que bienvenidos, esperamos de verdad poder contribuir con una mayor calidad de vida para todos ustedes a través de este podcast y esperamos los comentarios, las preguntas o pueden sugerirnos temas. Hoy tenemos un tema de acuerdo a la época, estamos en mayo del 2024. ¿Y qué pasa en mayo? Es el Día de las Madres, una de las personas más importantes de nuestras vidas. Y con Adriana queremos, nosotros, el público quiere conocer sobre cómo se debe ser una buena mamá. Muchas veces se habla de lo genial que son las mamás, de que los hijos debemos estar agradecidos. Bueno, efectivamente debe existir este agradecimiento, pero debe ser natural. Muchas veces se nos impone en la sociedad que tenemos que ser agradecidos con la mamá, pero nunca si bien hay un juzgamiento hacia las madres general sobre cómo se debe ser buena mamá, que no debe salir, bla, bla, bla. Sí, la idea no es de ninguna manera causar ningún tipo de juicio hacia las madres. Yo también soy madre, así que sé lo difícil que es, sé lo tremendamente difícil que es, pero si tuviéramos un poquito más de información sobre cuáles son las características que tenemos que evitar como mamás, podríamos hacer una mejor tarea. Y seríamos más felices nosotras, porque no hay nada más triste para una madre que ver que los hijos, hijas o hijos, están sufriendo. Me imagino. Y si uno se siente responsable o culpable o que lo hizo mal, es el peor dolor que se le puede causar a una mujer. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son esas características de una madre que en la psicología analítica llamamos la madre devoradora. Y que se contrapone a la madre nutricia, que es aquella madre que se ha sabido poner de manera adecuada frente a sus hijos, en el rol que le corresponde, suficientemente buena, pero sin olvidarse de ella misma. Porque una de las claves fundamentales para poder ser una buena mamá es tener integradas dentro de la personalidad todas las otras áreas de la vida. Porque si nos dedicamos solamente al cuidado de los hijos, a ser madre. ¿Tú qué piensas como hija? ¿Qué sentirías tú de ser el centro de atención único, el propósito de tu vida, de tu mamá? Es una presión constante, porque finalmente cuando eres más pequeño es genial, porque cuando uno es chico los papás son los héroes, la mamá es lo más bacán. Pero después ya tú te empiezas a abrir al mundo, quieres vivir tus propias experiencias, pero tienes a esta persona que lo ha dejado todo por ti y tú quedas así como, chuta, yo me debo a esta persona. Entonces, es complicado, es muy complicado ser hijo también. Sí, exacto, de una madre devoradora. Corte, no sé, yo creo que, claro, puede ser devoradora, pero muchas veces no lo hacen con esa intención la mamá. No, claro, sí, nunca jamás. La manera como somos madres, como ejercemos la maternidad, tiene todo que ver con nuestra historia como hijas y como nietas. O sea, no solamente como hijas, también como nietas, porque nuestra mamá fue criada por una mamá. Entonces, claro, la manera en que ella nos crió tiene que ver con la abuela. Y en fin, hay una gran relación, es una línea que se va... El papá, bueno, si bien estamos hablando del vínculo de la mamá, el papá de alguna manera puede influir a... Es fundamental para que una mamá pueda ser una buena mamá. Sí, de hecho, qué forma? Primero, en el estar presente para la maternidad o para la paternidad, porque cuando un hombre no está trabajado o no está preparado para poder asumir ese rol, tiende a dejarla sola. Yo siempre he visto las mujeres que han llegado a mí, que hemos trabajado, que han tenido abortos. Nunca es un aborto de la mujer, es un aborto de la pareja. O sea, si la mujer no se siente apoyada por el hombre, no puede con la maternidad.
Y ese apoyo al principio es un apoyo hacia la mujer durante el embarazo y en los primeros meses en los que ella realmente está completamente abocada a su bebé y por lo tanto no puede trabajar porque descuidaría su principal tarea, que es el bienestar del bebé. Pero no solamente ahí es importante el papá, en ese sentido de protección y de ser como el que acoge esta situación nueva, sino que también más adelante, algunos meses más adelante, tiene la tarea, muy agradable para ellos por cierto, de recuperar a la mujer y separar esa dupla madre-hijo que se habían vuelto uno, eran como una simbiosis, y el padre tiene que ingresar a esa simbiosis y decir, no, aquí no son dos, aquí somos tres. Y al hacer eso, le da inicio al proceso de separación del bebé, que es fundamental, y de ahí parte una historia sana entre la madre y el hijo, cuando la madre empieza a recuperar su rol de mujer. Claro. Cuando eso no se da y la mujer está solamente con su bebé y no existe un hombre que interrumpa eso o algo que interrumpa eso, la mamá tiende a quedarse ahí en esa simbiosis durante demasiado tiempo y empieza a apoyarse afectivamente en el bebé, que es su única fuente de afecto. Y de alguna forma esto repercute exactamente en la vida del bebé. En el vínculo. Ahí empezamos con esta cosa de la madre devoradora. ¿A qué me refiero exactamente con la madre devoradora? Que suena muy asustador y no tiene nada que ver con un canibalismo, pero sí tiene que ver con no poder hacerse cargo de sí misma y por lo tanto poner al hijo en cualquier tipo de aspecto de la vida, emocionalmente o económicamente más adelante, o de apoyo en las tareas domésticas, en fin, en cualquier área de la vida, como no se puede hacer cargo, se apoya en el hijo. Entonces, en vez de ser una madre que está pensando en el bienestar del hijo, es una madre que está utilizando de cierta forma al hijo para su propio bienestar. Por otro lado está la mamá nutricia. La mamá nutricia es aquella que ha podido elaborar sus temas, que ha logrado autonomía, que es una persona completa, un individuo realmente adulto, y que entonces está totalmente disponible para el bienestar del hijo. Bueno, no totalmente disponible, igual siempre cuidándose a sí misma también, ¿no? Claro. Porque esa es la base de la buena maternidad. ¿Y dónde estaría el límite entre el cuidado del hijo y el rol de la mujer que lo mencionabas antes? Va cambiando con la etapa del hijo. Mientras más chiquito, obviamente más necesita de la mamá, y en la medida en que el hijo puede con algunas tareas solo, la madre debe dejarlo solo, porque cuando tiene una participación excesiva, le ayuda demasiado o tiene una ayuda innecesaria, porque el niño o el adolescente o el adulto ya tiene la capacidad para hacer eso, entonces se va transformando en una distorsión de lo que significa el cuidado del hijo. Se va transformando en un proyecto de vida de la madre, pero no en una necesidad real del hijo. Entonces va cambiando y toda la vida va cambiando. Por eso tenemos que estar muy atentas como mamás a qué es lo que nuestros hijos ya pueden hacer. Porque si ya lo pueden hacer al año, a los 2 años, a los 5 años o a los 15 años, si ya lo puede hacer solo, aunque a uno le dé mucho susto ver a ese niño o a ese adolescente o a ese adulto enfrentándose a un desafío, si ya lo puede hacer, tenemos que hacer el acto de amor de soltarlo para que cometa sus propios errores, para que aprenda por su propia experiencia y para que se vaya separando cada vez más y haciéndose un individuo completo y maduro, que más adelante se va a transformar en mamá o en papá. Claro, pero si bien muchas veces estos individuos son completos, maduros, uno igual tiene que tener el espacio de equivocarse. Yo hablo de uno porque soy hija. También el rol de la mamá para uno es súper importante, porque uno recurre a las mamás cuando necesita ayuda en algo. Claro. Y así. Entonces, ¿dónde estaría el límite? De nuevo, ocupo el mismo concepto entre la mamá nutricia y la mamá devoradora. O sea, no es el límite entre ellas dos, sino que
hasta qué punto debería protegerte la mamá nutricia, porque siento que si la mamá nutricia como que te deja nomás cagar las cosas, tampoco estaría siendo positivo. No. Claro, exactamente. Muy bien, buenísima pregunta. Por ejemplo, ahora hay una tendencia en algunos países, sobre todo, de no acudir a la cuna del bebé sí. cuando llora. Pésimo. Y lo dejan llorar y lo dejan llorar. Y claro, el niño a los 3 días o a los 5 días entiende que no hay nadie que esté para él y deja de llorar. Pero eso tiene un costo. Terrible. Tiene un costo a largo plazo y muy grande. Entonces, el bebé o el niño o el adolescente efectivamente tiene una necesidad de mamá. Eso es innegable. Entonces, en la medida en que nosotras sepamos escuchar a los hijos para realmente entender cuándo tienen una necesidad, y no es un capricho, ni es una manipulación para lograr algo inadecuadamente, sino que es una necesidad, vamos a ir pudiendo darle lo que realmente necesita, pero eso es un arte. La base es la atención, o sea, la madre necesita su plena atención, por eso que si, por ejemplo, una mamá está con depresión, o está excesivamente sobrecargada de trabajo, ya sea trabajo fuera de la casa o trabajo dentro de la casa porque tiene otros 5 hijos, por ejemplo, y no tiene ayuda. Esa mamá es imposible que tenga plena atención a ese hijo o hija, porque no se le puede pedir tanto a una mujer. Claro. Sí, o si estás con depresión, porque neuroquímicamente hablando, no puede poner su atención en algo, y si es por exceso de tareas tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no le puedo dar atención, tampoco voy a poder leer qué le está pasando. No voy a poder llevar ese registro interno de este llanto o este pedido es real o es capricho o es simplemente maña o es solamente una necesidad afectiva, que tampoco deja de ser importante, porque cuando un niño llora porque se siente solito, tiene una necesidad de afecto. Claro. Yo he trabajado muchas veces con pacientes con los que trabajamos el niño interno y mira, 99% de los casos, cuando llegamos a la herida de la infancia y le preguntamos a ese niño o a esa niña de 4, de 7 años, ¿qué necesita? Lo que dicen es, adivina qué. A mamá. Es un abrazo. Un abrazo, y claro, muchas veces de la mamá o del papá, pero es un abrazo. No es ni siquiera una explicación, ni un juguete, muchísimo menos, es un abrazo. Es que si nosotras como mamás, por eso estamos haciendo esto, para que nos demos cuenta de la importancia de ciertos detalles y de cómo podemos ir guiando la relación con los hijos para que sea lo mejor posible, porque que nos vamos a equivocar, no tengamos ninguna duda. Somos humanos. Exacto. Claro. Y sobre esto mismo del niño interior, perdón, no sé si querías seguir con el punto. No, dime. Es que me surge la duda porque muchas veces se dice que para poder ser buenas madres, uno tiene que ser responsable de su niño interior, sanar las heridas que vamos acarreando durante todo nuestro crecimiento, adolescencia, infancia, etcétera. Sí. Entonces, pero ¿será justo para una mamá ser la mamá de ella misma, de su niño interior y además de su hijo? ¿Cómo podemos diferenciar eso? ¿Cómo trabajar con la niña interior y además después poder ser una buena mamá? Esa es como una duda que me surge. Sí, claro, es muy lógico, pero efectivamente no es solamente justo, sino que es muy posible. O sea, yo lo encuentro injusto. ¿Tú encuentras que es justo? Sí. ¿Justo porque ser mamá de ti misma? ¿Sí? Mira, cuando nosotras pensamos en nuestra mamá, siempre no hay ninguna mamá que se salve. Siempre vamos a encontrar carencias, situaciones en las que sentimos que la mamá falló. Claro. Siempre. Entonces, tenemos 2 opciones: o seguir siendo esa niña herida que ya nunca jamás va a tener a la mamá porque además ya no tiene 4 años y a lo mejor la mamá ya ni siquiera está en este plano, y quejándose y sufriendo y siendo una víctima, como es uno de los tipos de las mamás devoradoras, la víctima. Después podemos interiorizarle los tipos de mamás. Sí, o puede hacerse cargo de lo que le faltó. No le faltó todo, le faltó algo, porque si miramos qué fue lo que la mamá le dio,
siempre va a ser mucho más lo que sí le dio que lo que no le dio. Empezando porque si no le hubiera dado mucho, no estaría viva o vivo, ¿no? Pero efectivamente la mamá tuvo fallas, que son fallas necesarias para el desarrollo del hijo también. Entonces ese hijo o esa hija desarrolla el automaternaje, o sea, el ponerse en el lugar ya de adulto, reconocer cuál es su carencia infantil o su carencia de niño y darse aquello que quedó faltando en la tarea de mamá. Pero eso es sano al momento de querer ser mamá uno. Es que es necesario, es imposible no hacerlo, porque tú nunca vas a tener tu contenedor de amor de mamá siempre va a tener fallas, siempre la mamá deja fallas, porque es un ser humano. Entonces el proceso terapéutico precisamente consiste en dejar esa sensación de injusticia, de a mí no me dieron, pucha que lata, mi mamá tal cosa o mi mamá no, porque esa actitud te va a dañar a ti. Claro. Y no va a reparar lo que pasó, sobre todo porque ya es imposible, ya no tenemos los 2 años o 5. Entonces la única opción posible es encontrar la herida y darnos como adultos lo que nos faltó, o buscarlo de alguna forma en el mundo, si no, no podemos hacer nosotras mismas. ¿Y es posible automaternar y maternar bien al mismo tiempo? Es que es absolutamente necesario, es imposible no hacerlo. Claro, es que podría ser automaternarse antes de ser mamá. Pero durante también. ¿Por qué? Porque cuando tú seas mamá vas a saberlo. Durante la maternidad siempre hay momentos en los que tú te sientes, sobre todo con el primer hijo, tú te sientes absolutamente perdida, no sabes qué hacer, estás como desamparada con esta cosita que llora y no come o que tiene una enfermedad y que no nos deja dormir y que en fin dejó la embarrada entre comillas en el día, en la vida. Entonces uno en esos momentos necesita automaternarse, en ese instante decir, a ver, Adrianita, calmémonos. Así lo hacía yo. De hecho, les cuento un secreto. Yo hasta me inventé una canción de cuna para mí misma para sobrevivir a la maternidad de mi segunda hija porque tuvo una enfermedad muy grave los primeros 2 años. ¿Y eso que tú querías mucho ser mamá? Sí. Y yo me tuve que inventar una canción de cuna para mí, que me da un poquito de vergüenza cantársela, pero yo creo que hay que cantársela. Yo me abrazaba y decía, calma, calma. Yo me abrazaba, porque además mi mamá estaba en otro país. Claro. Entonces, si uno no puede automaternarse, en ese momento entra en desesperación. ¿Y quién paga el pato? El hijo o hija. Por un lado, uno o se desenchufa porque no soporta tanta ansiedad y tanta angustia de no poder resolver el problema, o te desenchufas, que es la depresión postparto, o puedes estar súper irritable, entonces puedes maltratarlo, incluso sin querer, o incluso a través de tu propia leche que está tan repleta de toxinas por el propio estrés de la mamá, que terminas generando cólicos en el bebé. Entonces la tranquilidad de la mamá es fundamental y no siempre hay otro que te la dé. Entonces si tú no te puedes automaternar y autopaternar también en esos momentos críticos, estás como a la deriva. Pero te vuelves una niña. Lo ideal sería que en esos momentos que tú necesitas que te lo den, sea la pareja, ¿verdad? No auto hacerlo. O la idea es que fuese simultáneo. Un poco retomando el tema del rol de la pareja que conversabas de nuevo. No, primero responsabilidad propia. O sea, primero debo hacerlo yo conmigo misma porque no puedo cargar a mi pareja con esa responsabilidad. Pero lo ideal sería que la tú pareja, lo hagas. No. ¿Por qué no? Si no vas a hacer nada más. No. Lo ideal es que tú lo hagas y después tu pareja, cuando tú ya estés un poquito más calmadita, también contribuya a darte otro tipo de bienestar, de cariño, de contención. Pero la responsabilidad es siempre personal. Ya. Siempre personal. Me imagino, en cualquier está bien vínculo. que sea personal, pero de igual forma
retomando un poco lo que hablábamos delante, la única misión de la pareja sería como la reconquista, un poco para que uno se vuelva a sentir mujer. No, o sea, la pareja Porque tiene... igual es importante el rol. Fundamental, o sea, es fundamental porque, por ejemplo, para los hijos es fundamental ver que hay 2 adultos y no solamente uno. Para la mujer es fundamental para poder sentirse un poquito menos ansiosa, porque ya no tengo esta tarea en mis manos solamente, sino que somos 2. Claro. Y estamos pensando juntos en el bienestar de este cerecito que llegó. ¡Oh, cerecito! ¡Qué tierno! Esta cosita. Bueno, la pareja es absolutamente fundamental para que la mujer vuelva a recuperar su centro, que recuerde quién es, porque durante la maternidad, y quienes han sido madres, yo creo que ahí nos van a entender. Me van a entender exactamente. Que nos están mirando. Durante la maternidad uno tiene que olvidarse de sí misma, porque el ritmo del bebé te saca completamente de tu propio ritmo. Y si tú no logras olvidarte momentáneamente de ti misma para adaptarte al bebé, no vas a poder estar atenta 100% a sus necesidades, y ese vínculo ya empieza a tener problemas porque dejas de entender a tu hijo o a tu hija. En cambio, una mamá que puede temporalmente, aclaro de nuevo, temporalmente olvidarse de sí misma para estar 100% enfocada en el bienestar del bebé, hasta incluso dormir a la hora que el bebé duerme, aunque yo nunca hubiera dormido a las 2 de la tarde, pero si el bebé duerme a las 2 de la tarde, yo también. O cosas así, que son muy biológicas y que son muy difíciles de hacer si tú estás preservando tu propia identidad. Entonces, en ese momento necesitas olvidarte de ti misma, pero temporalmente, porque si eso se mantiene un tiempo demasiado largo, te lleva a la locura. Y ahí es muy importante la pareja. Bueno, no solo la pareja, toda la red familiar, ¿no? Los abuelos, los tíos, los primitos, porque le van dando tiempo, le van dando aire a la mamá para volver a ser ella misma y salir de este estado de simbiosis en la que ella tuvo que entrar voluntariamente para ser una madre suficientemente buena en esa primera etapa. Pero estamos hablando de 3 meses, claro. 3, máximo 6, no más. Pero esta simbiosis a veces no es voluntaria, es involuntaria. O sea, ¿y qué se hace en esos casos? Porque me imagino que ahí nacen las madres devoradoras, o aunque sea una simbiosis involuntaria, igual se puede ser mamá nutricia. Es que la simbiosis es un proceso psíquico que es inevitable. Es inevitable, a no ser que tú tengas una depresión posparto. Cuando hay depresión posparto, la madre se aísla del bebé. Y esto tiene que ver con precisamente no poder soltar su identidad y sus ritmos y sus preferencias o sus necesidades y cedérselas temporalmente al bebé. Entonces hay un desequilibrio tan grande que la mamá desenchufa su afecto y se sume en un estado muy grave de depresión, causado en parte por las hormonas del parto, pero también en parte por esa sensación de desamparo por no poder hacerse cargo de algo tan complejo como un bebé. Entonces, la simbiosis, dentro de un proceso normal, no patológico, es lo que la naturaleza te lleva a hacer. Las hormonas, o sea, la cantidad de hormonas que se producen en el embarazo, en el parto y en el posparto, te adaptan, te permiten hacer eso. Es como que te vuelven elástica, te preparan para que tú puedas hacer eso, porque si no estás con esas hormonas, es verdaderamente una tortura olvidarse de sí mismo. Es muy complejo. Entonces las hormonas, la naturaleza te prepara para que eso funcione y fluya, y después lentamente se va recuperando otro equilibrio, el equilibrio anterior, y la mamá vuelve a ser ella, vuelve a recuperar su vida, su cuerpo, su tiempo, su capacidad para pensar, porque créeme que en los primeros meses cuesta incluso pensar. O sea, uno piensa en el pañal,
la leche, el horario, pero digamos que pensar como para poderte concentrar en, por ejemplo, estudiar. No. Muy difícil. La guagua lo es todo. No conozco a nadie que lo logre. Es súper importante al final que tengamos en cuenta el rol de la mamá no únicamente pega en cómo se va desarrollando el vínculo cuando ya los niños tienen cierto entendimiento, sino que va desde que nacen, ¿verdad? Exactamente. Desde los primeros minutos se empieza a construir el vínculo y ese vínculo va tomando una dirección. O sea, más allá del vínculo me refería como al tipo de relación que van a tener más adelante. Claro. Porque muchas veces se cree que esta relación se distorsiona en la adolescencia o en la infancia, que uno ahí va agarrando como el tema de las culpas. Ay, agarrar, qué fea esa palabra. Ya no. O en la infancia que ahí uno va tomando en cuenta la culpabilidad. Pero no, pues al final es una relación que se construye desde siempre. Claro, y que va pasando por distintas crisis en la medida en que el niño va creciendo y también la mamá, ¿no? Van pasando distintas crisis, como por ejemplo la adolescencia, que es una gran crisis. Claro. Y ahí se notan muchas cosas que antes tal vez no estaban tan evidentes, pero el vínculo se construye desde la concepción. Incluso cómo tú recibes la noticia del embarazo. Qué importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se cree que eso no afecta a los niños. Sí. Y lo toman muy a la liviana y en verdad sí. La formación de estos cerecitos, como decías tú. Sí, todas las emociones que la mamá empieza a sentir durante el embarazo con relación al hijo o por su vida van quedando como memorias, y como el bebé no tiene mente para procesar lo que está ocurriendo, quedan memorias inconscientes profundísimas que después tienen efectos que pueden ser bastante graves. Pero no hay que preocuparse tanto tampoco. O sea, las mujeres que estamos tratando de ser madres, estamos haciendo siempre lo mejor posible. Aquí la idea no es asustar a nadie, no. sino tomar conciencia de que las cosas más sutiles, los detalles más sencillos del día a día, son absolutamente fundamentales para el bienestar de ese hijo, y un hijo que ha sido criado por una madre nutricia es un hijo que, adivina qué, independiente va a ser un buen padre, un padre nutricio o una madre nutricia también. Sí, ¿no? Esa es una muy buena respuesta, pero no era la que yo pensaba. Ay, perdón. No, pero ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta correcta? Adivina para qué. ¿Para qué? ¿Va a ser independiente y feliz? No, para que ese niño o niña sepa distinguir las cosas que le hacen bien, que desarrolla un cierto olfato para las buenas decisiones. Qué genial. Eso. Muy necesario entonces, para llevar una vida feliz al final, porque al final claro, las decisiones... Claro, porque esas microdecisiones que uno toma en el día a día, que no son tan racionales ni son analizables, sino que uno dice, me tinca, no, como que no. Esas decisiones se dan a partir de esa impronta que dejó mamá. O sea, la mamá sí, es una cosa mágica. La mamá es la que nos prepara para el disfrute y para el bienestar en la vida, para poder recibir lo mejor de la vida. Entonces, es muy importante. Eso.